Hola, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Me escuchan? Buen día, doctora. Se escucha así. Ya. Sí, doctora, se escucha bien. Bueno, se ve que estoy compartiendo pantalla. Sí, doctora. Sí. Sí, aquí están entrando sus compañeros. Entonces, no subí la anterior semana el artículo para el trabajo grupal porque muchos de sus compañeros todavía me escribían y me decían, no tengo grupo, puedo entrar al grupo 1, puedo entrar al grupo 8, puedo entrar al grupo 7, y creo que no todos tenían grupo. Entonces, hoy día más pónganse de acuerdo y ya subí el instructivo para el trabajo. Entonces, tienen desde hoy día hasta el 21 para hacer el trabajo y después poder subir el archivo del trabajo grupal. Los que no tengan grupo y les están pidiendo que ingresen a sus grupos, pueden hacerlo hasta el día de hoy, ¿sí? Para que no tengamos problemas. ¿Está bien? ¿Alguno que no tenía grupo y que está escuchando? Creo que no. Entonces, bueno, dicho esto, ya saben, cada quien en su grupo verá si tiene nuevos integrantes o no, pero ya está el trabajo en la plataforma. La próxima clase, mientras van trabajando eso, recién voy a subir esto de la historia natural, cuando ustedes van a ir escogiendo qué enfermedad, porque todavía tenemos escribiendo algún otro temario para que tengan ustedes más armas y estrategias para hacer ese otro trabajo. ¿Ya? Entonces sí tiene bastante puntaje los trabajos grupales. Por eso es que les estoy dando este plazo para que puedan trabajar mejor. Dicho esto, mientras siguen entrando sus compañeros, vayan colocando por favor su nombre al chat. ¿Sí? Igual en la segunda sesión o al final de esta voy a ir llamando la lista. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doutora, ¿Sí? ¿hay anotado o nome dos integrantes dos grupos? Sí, sí, tengo mi lista. Sí, Tengo mi porque... lista. En mi lista vamos a volver a verificar en la está segunda bien, clase. gracias. Tengo la lista de Excel que todos han visto y he ido colocando en qué grupo están. Ya. No hay donde perderse, chicos. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ya 3 semanas que hemos pasado de clase, que era la psicología médica, la justificación, a dónde queremos llegar con la psicología médica. Y ahora con este artículo ustedes van a ver otro contenido, pero quiero que lo trabajen ustedes. Ya con los trabajos vamos a terminar de desarrollar. ¿Sí? Entonces, entramos a otro tema. Por si acaso, también hoy día lo voy a subir después de la clase, todo lo que ya hemos avanzado. Entonces, etapas del desarrollo psicosexual. Estamos entrando a otra unidad, a otro temario. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Quizás es algo que ya saben. Perdón, una pregunta. Sí, a ver. Los materiales con los contenidos Sí, para se voy a estudiar subirlo para hoy los día exámenes. y en el transcurso de hoy día hasta mañana voy a hacer llegar a la fotocopiadora también. Lo imprimo hoy día, voy y lo dejo. ¿Sí? Y va a estar en el Moodle todo el contenido de la Todo, prueba. todo, legalmente todo va a estar en el Moodle para las personas que están afuera y se imprimen o lo ven desde su dispositivo, no sé cómo trabajarán. Sí, Pero pero no son los videos, ¿no? no, obvio que no. Lo que yo les presento en clase, lo mismo voy a subir. Ah, está bien, es que yo no he encontrado, por eso que yo No, pregunté. todavía no he subido. ¿Está Yo ya bien? voy a subir. Pero sí Perdón, he doctor. subido un artículo del que van a leer ustedes y van a hacer el trabajo. Lo que hemos llevado está fácil, chicos, es bonito, está fácil, es más análisis, se van a ubicar. Y lo que se va a preguntar en el examen no va a ser nada que no se haya dicho en clases. ¿Ya? Ahora de los trabajos también va a entrar el temario. Entonces, tenemos que hablar de algo que es muy importante, que es el desarrollo psicosexual.
Según Freud, existe una teoría psicosexual, ¿sí? Y esto tenemos que entender que, así como vemos pacientes, son personas, dijimos, ¿no? Y nosotros mismos somos personas. Entonces, estas personas hasta llegar a la edad adulta han pasado por diferentes etapas, ¿sí? Y según la teoría psicosexual se compone de 4 etapas que tratan del desarrollo de la personalidad y de las áreas específicas del cuerpo, desde que nace el bebecito hasta que es puber, ¿no? Y todos hemos pasado por eso, ¿sí? Entonces, van a atravesar un periodo de muchas susceptibilidades. ¿Por qué? Porque en el transcurso de esto, y ustedes van a ir analizando, eh, pasan bastantes cosas. Y es donde es donde va a generar que exista algunas psicopatologías, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay susceptibilidad o sensibilidad fisiológica conocida como zonas erógenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos una etapa oral, una etapa anal, una etapa fálica y una etapa genital. No sé si han escuchado hablar de esto en los niños. Tiene que ver con la psicología de Freud, doctora, si mal no Esto recuerdo. es Freud, ¿sí? Tenía que ver con los estímulos, por ejemplo, oral algo decía así que los niños sienten estímulos cuando llevan objetos a su boca, por Perfecto. ejemplo, los juguetes. Entonces, sí estamos, ¿no? Son 4 estadios, ¿sí? Etapa oral, anal, fálica y genital. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos algo que les produzca placer, una zona erógena determinada. Como dice su compañera, cuando son bebecitos, ¿sí? Está la boca, ¿no? Y, por ejemplo, los bebés, y esto Freud lo ha estudiado, si quieren buscan en internet también cuál es la teoría psicosexual de Freud en 1905, y observando a varias personas describió esta sexualidad oral. Y dice, es observable también en el sujeto adulto. ¿Por qué hay gente que fuma? ¿Se han preguntado? Y en la historia clínica, cuando vamos a ir haciendo, usted fuma, usted bebe, eso ya nos da pautas como clínicos, como médicos, a ver qué es lo que está pasando con el paciente, ¿no? Y si van a ir haciendo quizás algún estudio, van a observar que hay mucha gente que no ha podido dejar el cigarro y que está ligado con algo desde atrás. Entonces, ¿por qué tenemos esto? Hay un tipo de fijación, ¿sí? Hay como una regresión, ¿sí? Entonces, es esto lo que nos preocupa, ¿sí? La preocupación duradera de estos placeres. No he podido superar el cigarro, por ejemplo. No he podido pasar de esa etapa. ¿Qué pasa con el niño? Ustedes, cuando nace el bebé, ¿cómo es? Así chiquitito como este bebé, ¿cómo es? No así, así bebecito. Es un pequeño monstruito. Es alguien demandante, es alguien egoísta, solo quiere para él, solo que le atiendan a él, que a ese bebé se le dé leche, se le cambie, se le atienda. Llora, no le importa si los papás duermen, no le importa si el resto no duerme o si tiene que trabajar, o miento. Ya esa personita, ese bebecito solo busca su satisfacción personal. ¿O no son así los bebés? No sé, los que tendrán hijos me dirán si son o no son. ¿Qué opinan ustedes? ¿O estoy exagerando? Sí, es así. ¿Sí? Y estamos entrando a la etapa oral y las mamás terminan y hay tantos memes, ¿no? Y uno que ya es mamá dice realmente. Algunos son tranquilitos o no, pero si uno los atiende más, bueno, dejan de ser menos llorones, pero sí exigen algo, que se cumple su etapa oral. Dicen, guagua que no llora, no mama, dicen, ¿no? En nuestro medio, sí o sí tiene que tomar.
Entonces está esta etapa oral desde el nacimiento hasta los 18 meses. ¿Por qué? Porque este bebecito siente placer al ser amamantado. Entonces, la boca es el centro del placer. ¿Sí? Si yo a este bebé le quito esto, no, al año sí o sí le quito el biberón, al año de edad le quito el biberón, no le doy otra forma de satisfacer esta necesidad. ¿Ustedes creen que va a haber repercusiones el día de mañana? Puede que sí, ¿no? Y sea un fumador compulsivo, porque su necesidad en su momento no ha sido satisfecha, no ha cumplido, o con algunos traumas lo han sacado de eso. ¿Sí? Hay gente que ha lactado de la lactancia materna, esto que es sí o sí es real, y están trillado, hay algunas personas que sí les dan chupete, chupón, les dan mamadera, el fin es el mismo, la boca es el centro del placer. Y el bebé necesita eso, hasta los 18 meses, según Freud. ¿Sí? ¿Qué produce también esto? O sea, fuera de que le produce placer meterse todo a la boquita, llevarse la mamadera, y aquí hablan bastante, ¿no? De la lactancia exclusiva, a libre demanda, y hay bastante que se puede hablar. ¿No? Las mamás profesionales no tienen tiempo, hacen turnos, las doctoras dejan así a su bebé, y a veces uno se da cuenta, analiza y dice, no le estaré dejando traumas, porque el acercamiento hacia la madre es fundamental, ¿no? Los mamíferos en general, hasta los gatitos, ¿no? Una vez que puede, recién lo deja a su criatura. Más el humano, ¿no? El acercamiento hacia la madre, porque son más indefensos, no pueden caminar, solo lloran, son más chiquititos. Entonces, es fundamental en esta etapa, ¿sí? Entonces, que tienen agrado. A veces ni siquiera maman porque tienen hambre. Aquí sí o sí es porque tienen hambre. Y si no toman la leche, toman aire. Y esto les va a producir cólicos, que lleva a que el bebé tenga cólicos, dolor de estómago y siga llorando y le sigan dando la mamadera y bueno, acá hay más seguridad, desde la parte fisiológica, desde la parte psicológica, la disponibilidad. Acá la leche no sabemos si está fría o caliente, acá está la temperatura que necesita el bebé, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera le va a proporcionar lo que necesita. O sea, es tan sabia la naturaleza que es así. Entonces, ¿qué dice? Que durante el primer año de vida es la fuente erógena es la zona oral, o sea, la cavidad bucal, labios, para nutrirse y para sentirse satisfecho. Entonces, aquí dice, ya habla de algo importante, que es el paradigma de la relación de objeto. ¿Sí? Es algo que tiene que está fijado, ¿no? Y los bebés se van a fijar, lo primero que ven en una mujer, los pechos. ¿Por qué? Porque están atentos. No sé si se han dado cuenta. Están atentos o si uno alza un bebé ajeno, lo primero que hace es tocar esa parte. ¿Sí? Hay una fijación, hay una relación de objeto. Es el fin, la incorporación del objeto pecho, del objeto de la leche o la mamadera. Entonces, acá hay algo importante que dice, ¿no? Lo que estábamos hablando, la relación de la madre, la relación de amor, ¿sí? Entonces, ¿qué marca esta experiencia? Es la relación de comer y ser comido. Hay algo que se va a dar, es un binomio. Que bueno, en la primera etapa nuestro bebecito sí ha lactado y demás, y se ha cumplido su lactancia, bueno, va a crecer saludable, sin fijaciones, sin nada. Pero ¿qué pasa cuando uno se queda en esta etapa? Y aquí es donde entra la psicología médica. Personas que sí o sí tienen que comer, el placer les entra por la boca. Tienen que fumar, tienen que tomar, tienen que comer. Es que cuando como me tranquilizo.
Y es en la peor etapa que me puedo quedar, en la etapa oral. O que el paciente se puede quedar. Porque hemos dicho, los bebecitos son como pequeños monstruitos, donde son personas egoístas. No les importa a nadie más, ¿sí? Y podemos identificar, por ejemplo, a él le importará a alguien más, está con esta fijación, está en esta etapa. No le interesa nada más. ¿Conocemos esto? Perdón, pregunta. ¿Sí? Entonces, toda la gente, todo el ser humano está fijado en alguna de las 4 etapas? No, no todos. No todos. Hay Entonces, gente que sí puede hay estar. gente que no ha fijado ninguna, entonces Claro, está eso libre ya de todo. es algo que nosotros tenemos que ver y para eso hay tratamiento psicológico y tenemos que referir al psicólogo. Entonces, só psiquiatra. estaría en pleno Claro, hay salud gente que, mental, por por ejemplo, ejemplo, psicológica, que no está en ninguno de los 4, ¿correcto? claro, claro, lo normal es que sí pasamos. Yo he sido bebé, tú has sido bebé y pasamos de esa etapa. Sí, Pero es que, a veces vemos doctora. que hay gente que sí se queda en esa etapa. Ah, sí, Por ejemplo, sí. aquí hay un ejemplo. En este Pero video, hay gente que no se queda también. claro, y tendría que ser la minoría que se queda, ¿no? Y eso tenemos que identificar, es fácil. O sea, vemos un fumador compulsivo, o sea, no ha podido superar esa etapa. Qué sé yo, nunca le dieron pecho o le dieron demasiado. Gracias, doctora. No lo dejaron avanzar y hasta los 8 años su mamá, se ve, ¿no? Hay mamás que van y les están dando hasta los 8 años el pecho. En una etapa, chicos, hay un comienzo y hay un final. Y se recomienda que el pecho no se dé pues hasta los 3, 4, 5 años. Porque tiene un fin que es nutritivo, todo. Entonces, si es por un exceso, por una falta, esa persona va a quedar en esa etapa o le falta algo, ¿sí? Pero las características de esta etapa se van a acordar. ¿Cómo es el bebé? Porque les digo, es un pequeño chilloncito, es egoísta, no entiende a los demás, no entiende. O sea, por ejemplo, algunos de sus compañeros me dicen, doctora, no he podido por tal razón. Nos comunicamos y nos entendemos. Si en algún momento a mí me operan, les diré, miren chicos, de nuevo estoy mal, pasaremos otro día, nos comunicamos y nos entendemos, ¿entienden? Hay comunicación. En cambio, hay gente como esta persona que dice, qué incompetencia este servicio, si no me consigue el producto, los demandaré. Y vemos gente así, gente que todo el tiempo ha tenido su gusto, ha salido con su capricho, como un pequeño bebé, todo el tiempo. Es otra característica de la etapa oral, ¿sí? Sale con su gusto, sí o sí tiene que comer, no entiende que tiene que alimentarse, no, es que tiene que satisfacer su necesidad y es egoísta. El fumador activo no entiende que hay fumadores pasivos en su casa, sus hijos, su esposa embarazada, pero él es egoísta y sigue fijado en esa etapa. El bebé es maduro, no es maduro, el bebé es inmaduro, el bebé no entiende, el bebé no obedece. Entonces, no le importa nada más, no le va a importar lo que tenga que hacer. Por ejemplo, es una persona que no tiene trabajo, pero le gusta viajar. Pero porque quiere viajar, esta persona se va a prestar plata, va a tener una deuda. No, ya a esta persona le gusta comprarse ropa a la moda, pero como no trabaja, no tiene plata, ya tiene otra deuda, pero quiere salir con su gusto, hace otro agujero, saca otra deuda. Y después hace otra deuda para tapar esos agujeros. Y así. Es gente inmadura, es gente irrealista. Está como el bebé que llora, llora y solo le importa su satisfacción personal. Ustedes ya verán si conocen a alguien así o no. ¿Sí? O es que nunca está conforme y es hasta que se le dé su capricho, se le cumpla su gusto. ¿Sí? Entonces son las personas también en algún momento pesimistas, con nada están conformes de los demás, solo con lo de ellos. Son rasgos, características de esta gente que se queda en esta etapa.
Pero lo normal, como decía su compañero, es que se supere esta etapa y es lo que pasa, ¿no? Entonces, como niños que vamos creciendo, desde tomar la mamadera, pasamos a la etapa anal, ¿sí? ¿Qué pasa en esta etapa? El niño es desde el año hasta los 3 años. Ojo que no hay una fecha exacta, ¿no? Puede ser año y medio o 3 años y medio, dependiendo cómo ha nacido el bebé. Puede ser prematuro. Entonces las etapas se van atrasando un poco, pero por lo general van en estos rangos. Entonces, en esta etapa el niño adquiere mayor control de su cuerpo, ya domina, ya dice, no, ¿por qué? Si no es hora de comer, no como, como cuando tengo hambre. Y entiendo que no es mi hora de comer a los 2 años, ¿no? Ya tiene que sentarse a comer con uno, en la mesa, desayunar, almorzar, cenar, entender cuándo es su merienda. Y más cuando los dejamos, ¿no? Al cuidado de alguien, tener sus horarios, respetar esos horarios, respetar la hora del baño. Y el bebé va entendiendo que los papás duermen en la noche y que él también tiene que dormir. Entonces va adquiriendo otro control, ¿sí? Y es el control del esfínter. Al año, año y medio, 2 años más o menos, el bebé, el niño ya puede avisar, ya puede retener las heces y puede expulsarlas. Y cuando hace eso, él se siente feliz. Y en esta etapa es tan crucial porque lo que él hace es lo único que puede hacer, incluso para los demás, porque es algo que él controla. Cuando era bebecito no controlaba, se hacía y punto, y le valía si estaba cambiado o no. Acá ya se siente sucio, ya avisa, ya quiere que se le limpie, ¿no? Y empieza. Y es muy importante esta etapa anal. Hay formas de que el niño adquiere este control. Y hay otros niños que hasta los 4 o 5 años no tienen este control. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando con este niño que no quiere salir de esta etapa. Entonces, ¿qué pasa? Dice, la fase anal es postulada a partir de la observación de rasgos de erotismo anal y del placer en los niños que se derivan del acto de la defecación o la retención de la materia fecal, el retener. ¿No? Les dicen un ratito, espera a que se entre a su casita hasta que lleguemos al baño. Esa retención y el mismo acto de la defecación es lo que le va a llevar a su erotismo, ¿sí? A su placer. Entonces, hay un nivel dinámico, dice la dualidad, actividad-pasividad. Puedo dominarlo. ¿Sí? Entonces, si lo domino, que es la pulsión de dominio, entonces hay un despliegue ese del deseo con fuerza teniendo la dirección de apoderarse del objeto. O sea, él es capaz de decidir dónde y en qué baño, ¿no ve? O dónde, o en su vacín. Y si no es en su vacín, no. Entonces, puede ver. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los niños? Escuché decir a alguien una psicóloga, ¿no? Que decía, cuando un niño lo sentamos al vacín y le decimos que lo que hace es como un regalo para la mamá, y lo vemos de esa manera, o sea, aconsejamos, ¿no? El pediatra aconseja de que sea algo agradable que el niño hace, hay que estimularlo, hay que motivarlo para que eso continúe. ¿Qué es lo que pasa? A veces el niño no logra esta pulsión de dominio o está trabajando entre la actividad y la pasividad y se hizo vencer. ¿Y qué hace la mamá o la persona que está a cargo? Le pega. Entonces él ya relaciona, ay, eso no es correcto, no debía haber hecho, pero sí es lo más natural del mundo. Y eso tenemos que motivar nosotros como médicos, ¿no? Explicar, como médico general podemos ir al campo y explicar a las personas o a nuestros pacientes, porque hay a veces comportamiento que una mamá no sabe, una mamá de 20 años a veces no tiene idea. Y hay que explicarles de que tiene que estimular eso con premios, con motivación o alegrarse. Incluso hay niños que dicen, esto se lo he hecho para mi mamá, es un regalo para mi mamá. Porque como un niño no tiene otra cosa que dar, ¿qué más va a poder producir para regalar? Entonces, hay esa relación, ¿no? De ese objeto y que logra dominarlo y por eso él se siente feliz, ¿sí? Y esto más o menos va a durar hasta los 3 años.
Entonces aquí es donde Freud formula la ecuación. Ese es regalo dinero. ¿Sí? ¿Y qué pasa aquí? La simbolización de ello dice tendrá como producción en el adulto rasgos de carácter. Sí, me esfuerzo, lo retengo hasta llegar al vacío, hago lo que tengo que hacer y tengo mi recompensa. Pero si no lo hago o si hago mucho, entonces vamos a ir viendo que también ahí va a existir algunos otros rasgos, como el orden, la avaricia, la testarudez. Hay niños que no quieren ir al baño, pero anda, ya te toca, tienes ganas. No, 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 y se hacen vencer. ¿Sí? Y de por sí se producen algunos estreñimientos. Entonces, es muy delicada esta parte y hay que saberla trabajar. Y hay que averiguar en nuestros pacientitos, ¿no? En algún momento vamos a ver niños o la mamá viene a pedir ayuda. ¿Cómo está llevando esa etapa? De ningún motivo podemos castigar al niño. Así haya ensuciado todo el vacío. No tenemos que enseñarle y es un trabajo que se hace poco a poco. Fijación de la tapa en A. ¿Cuándo queda? Cuando les decía rigidez por los padres, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar también con esta fijación? Creamos los obsesivos compulsivos, ¿no? Donde tiene que haber sí o sí el orden, sí o sí el horario. No, que sí o sí después de almuerzo va y se siente al vacío. No, eso es fisiológico. Si tiene su reflejo gastrocólico, el niño va a ir, si ha comido lo suficiente, dependiendo de su intestino, no podemos forzarlo. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Conocen personas así? Obsesivas, compulsivas. Es porque algo ha pasado en esta etapa. Algo ha pasado, no ha sido normal su desarrollo. Y no es culpa de ellos. Hasta acá, ¿de quién vemos que es culpa o qué puede haber pasado? Puede ser un niño huérfano, puede ser que lo hayan dejado como la niñera. ¿Sí? ¿Quién está levantando la mano? Yo tenía una pregunta. Yo también. Díganme, chicos, no hay problema. Ella primero. No, quería preguntar sobre las personas compulsivas. ¿Se refiere al trastorno obsesivo compulsivo? Sí, obsesivos compulsivos. Podemos crear, no digo que todos los obsesivos compulsivos son porque han tenido problemas en su etapa anal, pero es una causa. Puede llevar a eso. Sí, aquí hemos tenido ¿El TOC problemas. Sí, no sí. es heredable? ¿No es algo que sea heredable? No, no se hereda. Claro, O sí. quizás aprendible de uno de los padres, no que uno de los padres sea rígido, sino que uno de los padres tenga TOC. Habría que ver, pues, si el padre ha sido así como lo han criado al niño. Hay que averiguar, hay que indagar. Hay que hacerle la historia clínica al niño, ¿no? Ir viendo. Ay, no. Porque puede ser que el padre sí haya sido a casa con los horarios, con la comida. No sé si han visto algunos por mamaderas, por leche, por horario. A cada niño lo han criado de manera diferente. Pero todo se puede tratar, todo se puede sobrellevar. Siempre hay terapias, ¿no? Ay, muchas gracias. Yo quería preguntarle, estas etapas van pasando a medida que va creciendo una persona, Sí, pero sí. si se queda estancada en una etapa, igual va a avanzar a la siguiente. No pasa a la ¿Así va a siguiente. ser? No pasa a la siguiente. Ah, no pasa. Se quedó en esa etapa estancado. Un fumador compulsivo como que no ha salido de esa etapa, sigue en esa etapa, o sea, no ha disfrutado ni la etapa de la renal, ni la genital, sigue en la oral. La característica se queda, o sea, pasó, pero no de la manera como debía. No la superó, ¿me entiendes? Se fijó en esa etapa. De repente ha cursado, pero se fijó en esa etapa y no salió de eso. Hay algo que pasó durante esta etapa, en otras palabras, que es lo que le está llevando a tener esas situaciones de salud. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa también? A veces nos esclavizan al vacío. No te quedas sentado hasta que hagas. ¿Qué podemos obligar a llevar eso? Sumisión de la autoridad.
¿sí? Entonces, o sea, como papás, todos van a ser papás, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? La terquedad, no queremos escuchar. Entonces, son cosas, son pautas que nos pueden ir dando. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha llegado a esa etapa? Ahora, en la etapa fálica, es aquí donde se descubren los órganos sexuales, ¿sí? Y uno puede tocarse, aquí la curiosidad, ¿no? Que está entre los 3 y los 5 años. ¿Y qué es lo que pasa con los niños? O sea, son tan lindos los niños, dicen, no les interesa imitar a la madre. Utilizar cosméticos, bañarlos, cambiar las muñecas, ¿sí? Y a los niños les interesan los juegos agresivos. Entonces se van dando cuenta que es varoncito, que es mujercita y están en la necesidad de conocer qué es lo que tiene el uno y qué es lo que tiene el otro, qué es de lo más normal, ¿sí? Si los niños están viéndose, o sea, hay que explicarles, ellos ya entienden. ¿Y qué se aconseja en esta etapa? Hablarle. Esto se llama pene, esto se llama vagina. Nadie te puede tocar. ¿Sí? Tenemos que hablarles, tenemos que decirles, enseñarles. Porque los niños a esta edad también ya pueden hablar y ya pueden hasta hacer denuncias, ¿no? Si es que hubiera abuso sexual. Entonces tienen que entender. Y aquí se darán cuenta que también están más vulnerables los niños. Con cada cosa que se escucha es muy complicado. Pero ¿qué dice específicamente Freud de eso? Dice, es como proceso de construcción de la organización genital infantil. Entonces, se tardó Freud en formular la fase fálica. ¿Pero qué dice? Hay un descubrimiento de la investigación sexual infantil, la diferencia sexual. ¿Sí? Entonces, la culminación de la sexualidad pregenital alrededor de los 3 a los 5 años. Esto va a terminar en la adolescencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué se llama fálica? Porque tiene predominancia el falo. Todo gira alrededor del falo. Todo gira alrededor del pene. Entonces, ¿cuáles son las tesis que dice? La primera es acerca de la libido, iniciando que es la naturaleza masculina entre el hombre y la mujer. Y la segunda postula la zona de la primacía erógena en la niña es el clítoris, equivalente a la zona genital en el hombre. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa a la niña? ¿Por qué la niña se va donde el papá? ¿Qué pasa con la niña? Porque han visto que las niñas se enamoran de los papás y van donde el papá. Y la niña quiere tener un pene, porque se da cuenta que hay algo que le falta, que tiene pero que es pequeñito y ella quiere tener un falo. Y es lo normal. Por eso es que se apega al papá y está detrás del papá y no quiere que nadie mire al papá, que nadie toque a su papá o a la persona que ella escoja, ¿no? Puede ser otra persona, no siempre el papá. Pero está detrás de eso, quiere ser como él, porque piensa que le va a regalar su falo. Piensa que le va a dar y ella va a estar completa. Le va a quitar, se lo va a regalar y ella va a terminar siendo como un niño. Esa es la característica. Eso pasa con las niñas, ¿sí? Entonces aquí dice que hay una situación del concepto de castración. Es así como se ubican las niñas, ¿no? La vivencia de la castración ubica al niño entre la cuestión de poseer el falo o por el contrario de perderlo. Entonces, esto va a terminar, o sea, se va a determinar cuando ya entremos a la etapa pregenital y genital y todo esto. Pero en realidad la niña va a buscar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños? ¿Será lo mismo en esta etapa? ¿Qué pasa con los niños? Porque ellos ya tienen falo. No necesitan del papá.
y se pegan a la mamá. ¿Y qué es lo que pasa con la mamá? Esa niña que nunca tuvo el falo, que nunca le dio su papá, no se lo regaló. Cuando queda embarazada de un hombre, o sea, de un bebecito varón, como que se complementa. Sí, y eso pasa a las mamás. Nace el hijo varón y es su todo, porque su complementación es el pene que le faltaba. Y hay esa fijación de la mamá con el niño, con el varoncito, ¿no? Y es lo normal. Y ahí tiene que entrar la figura masculina, ¿no? A los 3 a 5 años, el niño está detrás de la mamá y la niña detrás del papá. Eso es lo que ocurre. La niña anda buscando la primacía del falo y el niño, bueno, la mamá anda detrás del niño. Entonces, la niña al final se va a dar cuenta que el papá no se lo va a regalar porque ella crece y dice, no, al final soy mujer y vuelve hacia la mamá. Y con el niño, el papá es el que tiene que cortar eso, ¿sí? Tú eres hombre y te vienes con los hombres. Cuando no hay esto, vemos que hay mamás que se agarran al niño y no lo sueltan y no lo dejan y se apoderan del niño. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar aquí? Fuera de todo esto psicológico que incluye padres, hijos, madres y todo esto, es que también tenemos que educarlos. Tenemos que educarlos qué es lo correcto, ¿sí? Tenemos que decirles qué se llama, para qué sirve y tienen que cuidar sus partes genitales, que nadie les puede tocar, porque si no, ellos malinterpretan. Y ellos también quieren tocar o también quieren ver y es ahí donde se producen diferentes situaciones en las que no queremos que los niños estén incluidos, obviamente. Pero hay gente mala, ¿no? Entonces, aquí dice, hay un ensayo que han hecho, ¿no? Los 3 ensayos dentro de las ferias sexuales infantiles. Aquí está repitiendo lo que dice, ¿no? Desde el punto de vista del varón y a la vez señala el interés de la niña hacia el pene. Y de esto se habla bastante. Entonces las niñas envidian al niño el pene y se van con el papá para que se lo regale, pero no ocurre eso, lastimosamente no les ocurre eso. ¿Aquí han escuchado hablar de esta situación donde las niñas se enamoran del papá y los niños de la mamá? Y es un poco complicado sacarlos, ¿no? Hay esa dependencia. Entonces acá también dice, ¿no? La fase fálica en los 3 artículos, dice de Via Infantil Genital Organization, también ha dado esto. Se llama el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Han hecho estudios, ¿qué es lo que pasa? Y hay consecuencias psíquicas, dicen estos estudios, en la diferencia anatómica de los sexos. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, a todo esto, Freud tiene una respuesta, el par antitético, dice actividad precipitado en la fase anal, ¿sí? En la fase fálica, el fálico castrado, o sea, quién tiene y quién no tiene. No me lo va a dar, entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? La niña regresa a la mamá y a partir de los 6, 7 años hay como una fase de latencia. ¿Hasta acá se entiende, chicos? Sí, doctora. Sí. ¿Sí? Algunos de mis estudiantes se asustan cuando les voy hablando de esto. Ya se va a cortar la sesión y voy a volver a enviar la invitación, por favor.